vayan a pensar que ustedes tienen el problema, ¿no? Porque eso también es de prevención. Pero si alguno de ustedes tiene problemas, pues les va a servir esta información que es para hombres y mujeres. Ojalá que sea de beneficio para ustedes lo que les vamos a decir. Les sugiero que pongan atención y al final de la junta van a tener un espacio para hacer preguntas y tratar de respondérselas nosotros. Y para empezar voy a invitar a mi compañera que nos platique qué es Alcohólicos Anónimos. Perdón, es cierto. Aquí lo que nosotros traemos siempre a la hora de abrir una junta es darle lectura a lo que es la carta de presentación de Alcohólicos Anónimos, que es el denunciado, que se me había olvidado. Porque nos dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Es la carta de presentación que siempre leemos en el colegio, estamos en la radio, en cualquier lugar público. Adelante. Buenos días, gracias por la invitación a los maestros. Este punto de vista que vamos a dar nosotros como miembros de la agrupación de Alcohólicos Anónimos es eso, un punto de vista. Los conceptos, los principios de Alcohólicos Anónimos, todos están debidamente escritos y han salvado a miles de personas de la enfermedad del alcoholismo y sobre todo han beneficiado a miles de hogares con él. Ahorita el compañero hablaba del enunciado de Alcohólicos Anónimos. De hecho, ¿qué es Alcohólicos Anónimos? En esencia es el enunciado. Son nuestras 12 tradiciones. Nos manejamos con 36 principios básicos que son los 12 pasos para una posible recuperación, 12 tradiciones que es lo que nos mantiene unidos como agrupación y que es la explicación de lo que es Alcohólicos Anónimos y 12 conceptos que utilizamos para el servicio. Alcohólicos Anónimos nace en Estados Unidos, no es un programa mundial, está diseminado por todo el mundo y está basado precisamente en estos principios. ¿Y qué es Alcohólicos Anónimos? Pues ahorita lo decía, es una comunidad de hombres y mujeres donde tratamos de compartir experiencia y fortaleza. En esto están basadas estas tradiciones de cómo mantener unidos. Dice que la unidad es la esencia de Alcohólicos Anónimos, es lo básico. Sin ella pues dejaríamos de existir, dice ahí más románticamente, dejaría de latir el gran corazón de Alcohólicos Anónimos. En nuestra agrupación no hay jefes, tan solo son servidores de confianza y cada quien se propone para hacer un servicio que no lo hace con autoridad, sino lo hace, el tipo de liderazgo que se maneja ahí es hacerlo con el ejemplo, o sea, guiar con el ejemplo, no por mandar. Todo eso nos mantiene unidos y el único requisito para pertenecer a esta agrupación es querer dejar de beber, nada más, no hay ningún otro requisito y eso es si quieres, no es obligado por nadie ni para nada, ni siquiera por la propia familia. El reconocimiento de la propia enfermedad tiene que venir del enfermo, es la única enfermedad que el enfermo tiene que reconocer que la tiene, no la diagnostica nadie más, sino el propio enfermo. El alcohólico es el que decide pertenecer. Tenemos autonomías, en ellas pues hay puntos por los cuales nos manejamos los grupos como tal y nos respetamos como tal. Como grupo podemos llevar el mensaje, ese es el único objetivo de Alcohólicos Anónimos, llevar este mensaje a todas aquellas personas que están sufriendo, pero sobre todo que lo quieran, porque uno de los principales problemas de la enfermedad del alcoholismo es la negación. Es yo no soy alcohólico, mi vecino, mi compadre, y que no le digas alcohólico a alguien no alcohólica porque es una ofensa muy grande, o sea, ¿cómo yo alcohólica o cómo yo alcohólico? Pero pues esa es la negación y por eso hay tanta enfermedad.
y vienen otros agregados, ¿verdad? Que son o drogas, etcétera, pero pues es decisión del propio enfermo, como le repito. Y el sexto punto es que cooperamos, pero no nos afiliamos. O sea, ahorita aquí estamos cooperando. Cooperación sí, afiliación no. Y que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, no pedimos ayuda económica absolutamente a nadie. En los grupos hay una canastita que voluntariamente, y si traes, y si puedes, y si eres agradecido sobre todo, vas y depositas para que nuestros grupos se mantengan abiertos con una taza de café y una silla, y que el grupo esté agradable para las personas que estamos y las que estén por llegar. Este es el objetivo. Profesionalismo no, dice uno de los puntos, o sea, nuestro mensaje no tiene carácter profesional. Tan solamente hablamos así con el corazón, o sea, cuánto fue el daño que se efectuó en la familia. Yo provengo de una familia donde hay mucho alcoholismo y a lo mejor otros agregaditos, no sé, porque yo estoy lejos de mi familia, ¿no? Ellos viven en otras ciudades, en otros estados, incluso de la República. Por lo tanto, no convivo con ellos, pero pues sé y me entero cuando los visito las problemáticas tan fuertes que se dan en esos hogares donde hay actividad, se llama cuando todavía la persona está bebiendo. Y cuando dejas de beber, pues cortas ese vínculo. Dice que pues hay gente que le llama de otras maneras, ¿no? Con palabras de otro tipo, pero el desastre se detiene y la recuperación inicia desde ese momento, porque con los cambios míos empiezo a haber cambios yo en mi familia, cuando los tenía conmigo, porque ahorita pues ya así como ustedes un día estuvieron en una secundaria, en una preparatoria, y ahorita pues bendito ya el Dios como cada quien lo entiende. Esa es otra cosa que tenemos en Alcohólicos Anónimos, que hay libertad de creencia o no creencia, ateos, agnósticos, aquí cabemos todos. No nos organizamos como grupos, pero sí nuestros centros de servicio están debidamente estructurados, y eso es lo que nos mantiene unidos en esta agrupación. No entramos en controversia con nadie, ni con otras agrupaciones, ni con política, religiones, nada, con nada. Nuestro anonimato ante la prensa, la televisión, debe ser estricto. O sea, nuestros principios sí son divulgados, sí pueden publicarse en la televisión, pero no los miembros, porque muchos podemos volver a beber y pues somos una mala imagen, porque no falla el programa, falla el individuo. Y el anonimato es nuestro manto protector, que es el último punto de qué es la agrupación. Lo que es el respeto hacia los demás, el respeto hacia mí misma, es una autodisciplina no impuesta, propiamente, o sea, yo me la impongo porque me conviene la forma de vida de Alcohólicos Anónimos. No necesito que nadie me discipline. Si siempre fui rebelde, si siempre di la contra, nunca permití la disciplina impuesta. En algunas escuelas pues las tienes que acatar, porque si no pues vas para afuera. Pero en sí, la disciplina que yo puedo ver en Alcohólicos Anónimos y el respeto viene precisamente en estos principios de lo que es la agrupación. Y el respeto, sobre todo, reducirme en cuanto a mi egocentrismo, no querer sobresalir de los demás. No es como en otros lugares que sobresale es el más popular, no ese es el caso. Aquí simplemente con el respeto hacia los demás, yo reduzco mi egocentrismo y acepto a los demás tal como son, pero tengo que empezar a aceptarme yo primeramente. Porque si yo no me acepto, voy a vivir siempre engañada. Hay muchos grupos más jóvenes que ustedes en otras ciudades, de puros jóvenes con serios problemas de alcohol y drogas, que reconocen y que se salvan a tiempo. Porque a mí me han dicho que al final de la jueza hay muchos jóvenes que no quisieron o no pudieron. Hay un momento en la vida en que se puede y no se quiere. Y a veces cuando se quiere dejar de beber o de drogarse, ya no se puede.
fue, ya estás atrapado. Es lo que yo les puedo compartir, y en el área mía como mujer, pues ojalá y a las mujercitas también les sirva, pues porque al final de cuentas somos jefas de familia, somos formadoras de nuevas generaciones. El padre es importante, yo no lo discuto. ¿O será que yo fui divorciada a muy temprana edad con 5 hijos? Pero son 5 profesionistas, gracias a Dios los 5. Entonces claro que podemos cuando nos proponemos a pedir ayuda cuando la necesitamos. Gracias por escuchar. Pues eso es un poco lo que es Alcohólicos Anónimos, es una pequeñita parte del programa. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a dar la visión de los lugares donde hay un grupo y si en su casa tiene alguna persona que crean ustedes que pueda tener broncas con el alcohol, pues que les digan de dónde estamos y cómo nos mantenemos, cómo trabajamos. Para que no se me vayan a enfadar, voy a invitar a uno de mis compañeros a que les platique quién es un alcohólico. Buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta sobre un alcohólico anónimo. Y ahorita la pregunta es, ¿quién es un alcohólico? Está medio. A veces uno, ¿quién puede ser un alcohólico? Y así lo pensé muchas veces. Yo lo que les puedo decir, ¿quién es un alcohólico? De acuerdo a mi experiencia, a lo que yo he vivido, es toda aquella persona que con su manera de ver cambia su estado de ánimo. Tómeme una cerveza o media o lo que sea. O sea, cambia mi forma de ser, se me quitan los jeans, me da mucho valor, me gusta pelear. Me gusta revelarme a las leyes de la vida, a las leyes de la sociedad, que la policía es mi burro de ellos. O sea, si se me dice que tengo que tener mayoría de edad para ver, digo que es mentira, o sea, que no se puede, incluso la manera de hacerlo. Me da un valor tremendo, una habilidad tremenda de sobornar gente, de quebrar leyes, pues, o sea, de quebrantar las reglas de la vida para seguir viviendo mi vida. Eso es un alcohol. Cuando el alcohol hace que yo funcione de una manera muy diferente. Yo recuerdo, yo estaba en la preparatoria, yo había empezado a ver desde el secundario. Y por ocasiones esporádicas, en la posada, en cualquier cosa, pues una fiesta, una quinceañera, vamos a poner la quinceañera. Y lo hice con la idea, porque yo era una persona muy tímida, de naturaleza, una persona que no muy fácil me relaciono con la otra persona. Y no es malo, o sea, mi naturaleza es así. Pero yo lo veía mal, yo veía a otros que no eran igual que yo, decía, ¿por qué no? Yo creí que eso era lo normal, yo quería ser como los demás, y no, o sea, cada quien tiene su forma de ser. Y yo dije, bebiendo, tomando unas cheves, voy a bailar, algo. Y créanme que nunca aprendí a bailar, nunca bailé. Me emborraché, o sea, me gustó más, ¿sabes? Para el alcohol. A una persona que está destinada a ser alcohólico le gana el alcohol. No bailé, y se pasó la primera quinceañera, se pasó la segunda y la tercera, y me dediqué nada más a pistear, a pelearme, a sacarme el coraje que tengo con las demás personas que bueno, no me atreví a decir. Y perdí la oportunidad, porque pasé a la preparatoria y perdí la oportunidad de estudiar, porque esto va avanzando. Yo ni siquiera, además de que la primera vez que me emborraché y que tuve problemas, mañana no voy a tener problemas, mañana no voy a emborrachar. Y no, eso del alcoholismo. Nosotros como alcohólicos, como personas, como cualquier otra persona normal, que hemos tenido problemas con el alcohol, nos hemos visto en la necesidad de ver nuestra vida y ver que sí es verdad lo que la medicina y la psiquiatría dice de eso. No lo decimos nosotros, como alcohólicos no lo decimos, lo ha dicho la persona que estudia a las enfermedades. Dice que tal vez, no dice, tal vez dice, afirma que es una enfermedad del alcoholismo que va progresando. Y si yo lo comprobé que sí era cierto, que era verdad lo médico. Es mentira de los dos, pero sí es verdad. En la secundaria fue de una manera, en la persona también fue un poquito más grave el problema. Y de ahí fueron, problemas más fuertes y más fuertes. Y llega el momento en que uno se empieza a conformar, a decir, tengo que pistear para poder funcionar en lo que es la vida normal de los demás. Y créanme, se pierden las oportunidades que la vida le da y la familia de uno, los padres de uno le dan. Yo perdí la escuela, no estudié. Y me hicieron mucho el intento de estudiar, y yo quería, mucho, yo quería ser alcohólico, pero esto va avanzando. O sea, se va transformando la mentalidad del ser humano, se va transformando en que el alcohol empieza a ser necesario para vivir. Eso es lo que yo puedo decirle, que eso es un alcohólico. La persona que bebe para poder funcionar se arrepiente de los actos que ha cometido por haber pisteado, ya sean
o sea, el haber hablado, el haber fallado, el haber peleado, el haber lo que haya sido, el haber sido irresponsable con mis compromisos. Me arrepiento, pues si no hubiera venido, no me hubiera pasado eso. Y sin embargo, vuelvo a pistear sabiendo que me va a volver a pasar y no acepto. O sea, yo sé que me van a pasar las cosas, pero no las puedo hacer. Pero hay diferentes formas, o sea, es lo de que digo, va creciendo cuando uno se es alcohólico. Eso yo le puedo decir, basado en experiencia, el alcohólico es ese. Cuando mi vida se transforma, cuando el alcohol me causa problemas en cualquier ámbito de mi vida. Hay personas que pueden beber normalmente, que pueden decir, yo me tomo una o dos o tres cervezas o un trago de pisto, lo que sea, en una fiesta hoy, y no me afecta, o sea, sigue siendo la misma persona. Hay personas así, que no cambian su estado de ánimo, que su personalidad sigue siendo la misma, que no lo necesitan para sino lo hacen por el gusto de tomar. Es una persona que no tiene problemas con su manera de vida. Hay otras personas que bebemos más fuerte, pero hay otras personas que bebiendo fuerte, aún bebiendo muy fuerte, si el doctor les dice que se van a morir por estar bebiendo, tienen la capacidad de parar de beber, tienen la fortaleza de parar de beber. Si en la escuela a mí me condicionaban, yo no les puedo decir que yo fui una de esas personas porque me condicionaban en la escuela. Me decían, si te volvemos a encontrar bebiendo, o sea, borracho dentro de la escuela, si vuelves a fallar, si la vuelves a corretear, porque tú eras el que cantaba la gran cristiana, te vamos a correr. Y no pude parar de correr, no terminé de escuela preparatoria por eso. Batallé después con el tiempo para parar. Esa es una persona, pero hay unas personas como en mi caso, o sea, el problema, o sea, ser pisteador problema. Se convierte en uno que se empieza a beber cuando menos se debe. Yo pisteaba cuando tenía exámenes, cuando tenía que estudiar pisteaba. Después con el tiempo pisteaba cuando tenía que ir al trabajo, no estaba en la escuela y fallaba. Pisteaba cuando yo tenía un compromiso familiar, una fiesta, o sea, pisteaba y la dejaba. Como quiera que sea mi madre, mi pariente se sentía mal porque yo la estaba dejando. Esos eran de los síntomas y me decían, es los síntomas, es tu forma de ser, eres alcohólico. No, esos son los síntomas que se me entienden. Cuando uno cree que dice, yo he sido desierto, yo hago lo que sea cuando yo quiero. Y por demostrarle a mi familia, por demostrarle a las autoridades, por demostrarle a mis patrones, por demostrarle a quien fuera. Yo decía, no puedo pistear, pero por dentro me estaba muriendo. Me daba la espalda y volvía a pistear. Se presentaron ustedes y volvía a pistear. Cuando uno cree que dice, yo tengo una confianza grande, o sea, el alcohol me da confianza, o sea, puedo manejar. Ese no fue el problema cuando estaba. El sentirme el mejor piloto del mundo, y por consecuencia había problemas. Si no eran consecuencias o sea, físicas de Marcelo, pero era cárcel, era problemas con la gente, con la que andaba, con lo que quería. Por eso, ese es un alcohólico. O sea, muchos de esos síntomas, o sea, se van presentando. El tener compromisos que cumplir y no hacerlo por pistear. Eso es un alcohólico. Y ojalá que yo les pueda haber dicho algo de lo que pasa en mi experiencia. Sí, creo, he comprobado yo que lo que ha dicho la ciencia es más alcohólico, yo lo he comprobado porque me pasó. O sea, esto va creciendo. Es una enfermedad, dice la medicina, que es una enfermedad del alcoholismo, y yo lo compruebo, que me afectó en lo físico, en lo visual y en lo espiritual, y que se fue creciendo. O sea, físico, yo perdí las capacidades de joven, de jugar básquet, de jugar béisbol. O sea, fui perdiendo el interés por participar en las actividades del deporte en una escuela. Lo fui perdiendo. Eso era lo físico que me estaba afectando. Aparte que fui perdiendo el interés, mis capacidades ya no eran las mismas. Venía desvelado, porque me había fumado. En lo mental, yo no entendía, o sea, sabía muchas de las cosas, pero no tenía la capacidad de estudiarlas, de llevarlas a la práctica, porque la mente traía muchos problemas que estaba pensando, que me estaba causando el alcohol y que no había que hacer con él. Y en lo espiritual, imagínense, entonces, para mí antes me decían de espiritual y yo decía, es religioso, no, o sea, lo espiritual era, o sea, cómo sentirme yo en las relaciones con las demás personas. Todos tenían la culpa, menos yo, pero interiormente yo sabía que yo era responsable. Pero gracias a Dios, si hay un lugar, y ahorita lo decía la compañera, hay muchos jóvenes que ustedes, y que ellos nos han dicho que se han evitado grandes problemas en su vida por haber decidido un día a tiempo que están teniendo problemas con su manera. No hay necesidad de llegar a donde tal vez haya llegado yo. Cada quien puede parar cuando uno sepa que si ustedes tienen el problema, ojalá y no, pero si lo llegan a sentir tener, es tiempo, pues
sea, no es malo ser alcohólico. Es de muy hombres o de muy mujeres aceptar que se es alcohólico y que se ojalá se le haga por si la drogaza. Entonces, no es un alcohólico. Esa es una persona que tiene problemas como manera de ver cuando amaneció siendo todo tembloroso el otro día, ¿no? La cruda y que no se acuerda, pues, ahora sé. ¿Cómo llegué aquí en el trabajo? Estaba allá con el gas y ¿cómo llegar? A mí me sucedió a alguien de mis compañeros que pasamos por lo mismo, por eso estamos aquí tratando de evitar que ustedes se vayan a donde nosotros llegamos, que sus ilusiones de llegar a ser unos profesionistas el día de mañana, que se lleguen acá porque no se vean truncados por lo que es el alcohol y las drogas, como está sucediendo actualmente en la juventud, porque actualmente en la juventud está siendo muy fuerte, sobre todo las mujeres jovencitas. No estoy diciendo que ustedes tengan el problema, ¿no? Pero sí es de prevención eso también, que a las 11, 10 de la noche, jovencitas de 15, 16 años, esperando que llegue una persona adulta al lado del ojo para que les se llama, así. Porque a ellos no les venden. Y por ahí se empieza, pues porque me resiento, porque en la casa mi papá llegó borracho, o porque mi mamá trae broncas, se empieza uno a resentir y a esconderse, ¿no? A sentirse resentido y te vas haciendo tímido, aislado de toda la sociedad, y empieza uno a encontrar la confianza en lo que es el alcohol. Entonces, se sugiere, muchachos, que ustedes, si alguien cree que tengan problemas en su casa, que se acerquen a sus maestros y que les platiquen para que sus maestros les pueda brindar ayuda de la manera que debe ser, porque hay una solución al problema de la persona que está viviendo. Es Alcohólicos Anónimos, para la persona que tiene problemas. Y que Alcohólicos Anónimos es libre, no es los credas, como creen mucha gente que se encierran y que no te van a dejar salir. Los Alcohólicos Anónimos es completamente libre y no cuesta un peso a la persona que tiene. Para continuar, voy a invitar a mi compañero que nos platique un poco de lo que son los 5 puntos básicos de Alcohólicos Anónimos. Buenos días, buenos días. Soy miembro de la agrupación de Alcohólicos Anónimos, aproximadamente hace ya ahorita lo estaba analizando todos y estaba acordando, pues yo empecé a beber en la secundaria. Fueron mis primeras cervezas. Y estaba recordando, cuando yo entré en la secundaria fue cuando empezaba el Instituto Militar, cuando empezamos de la secundaria. No había gimnasio, no había nada ahí. Con 2 cervezas en el que me había tomado, me volteé ahí con 16 personas, íbamos en un picapito, dimos 5 vueltas, con 2 cervezas. Ahorita estaba acordando esto. Quedamos 13 internados en los diferentes hospitales de la comunidad. Para mí podía haber sido un alto eso en el camino. Al contrario, lo tomé como una gracia, lo tomé como algo grande que ya es. Es algo que ocasiona muchas veces. En esta ocasión venimos a transmitir un mensaje. Es un mensaje que no es que pensemos que todos se están bebiendo lo más mínimo, ¿no? Lo que es prevención, lo dijo el compañero ahorita. Y es un mensaje que nació en 1935, nació de fuente de comprensión de 2 bebedores. Había un bebedor, era corredor de bolsa de la Wall Street y que gracias a su manera de beber perdió todo. Y esta persona andaba buscando cómo estuvo internado en hospitales, internamientos por mucho tiempo y no hallaba cómo dejar de beber. Entonces por ahí platicó con un doctor, que empezó a platicar de sus experiencias de vida y se dio cuenta que practicando sus experiencias dejaron de beber, pudieron mantenerse sin beber los dos, apoyándose mutuamente. Y eso es como trabaja este programa. Manejamos un programa a base de una psicoterapia grupal. La persona que habla aquí habla de su experiencia, ¿sí?, vivida. En Alcohólicos Anónimos nada es teoría. Todo, en la literatura que tenemos, toda esa experiencia vivida. Los demás escuchan de frente y tratamos de dar un puente de comprensión de persona a persona. Yo hablo, los demás escuchan para ver
Es como manejamos nuestro programa. El cofundador, uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, pues a base de sugerencias, porque hubo muchos médicos psiquiatras que apoyaron a Alcohólicos Anónimos en los inicios. Un psiquiatra le dijo: ¿qué vas a hacer con toda esta manada de exborrachos que están haciendo? Si no les das algo a cambio de la botella, van a explotar, dijo, como bomba, dijo. Porque el alcohólico que deja de beber por sí solo, por fuerza de voluntad, sin ningunos principios, generalmente deja de beber seco, pero sigue con las actitudes de alcohólico, iracundo, celoso, actuando mal negativamente, con los instintos desbordados. Entonces, nuestro cofundador ideó este programa que hablaba la compañera ahorita. Primeramente, formó 12 pasos que nosotros principios que nosotros llevamos para poder lograr dejar de beber, para poder aprender a conocernos a nosotros mismos, para poder lograr reajustes, para poder lograr el restablecimiento personal, si lo queremos. Y los 12 pasos que logró Bill W., es el cofundador Bill Bison, se llamaba, lo sintetizó en 5 puntos básicos. Por ahí en los años de 50, la Organización Mundial de la Salud nos invitó a que fuera a decirles, a explicarles por qué Alcohólicos Anónimos estaba logrando la recuperación de tantos alcohólicos como la medicina no podía lograr. Entonces Bill W. les habló, les explicó los 12 pasos que manejamos de recuperación, y los sintetizó en 5 puntos básicos. Y el primero de los puntos básicos que es justo aceptación del alcoholismo, es el primer punto, ¿no? Si yo soy una persona que quiero empezar a cambiar y quiero reajustar mi vida, si quiero recuperarme, es imperativo que yo acepte que tengo un problema. Mientras no sea una persona que tiene un problema, no le vamos a dar solución. Entonces, mi problema era que yo sabía que el alcohol estaba ocasionando graves daños económicos, de salud, familiares, a mi familia, al mundo que me rodeaba y todo eso. Pero yo lo que hacía era nada más buscaba los remedios caseros, como dice por ahí, la pastillita para aliviar los síntomas y demás. Entonces mi responsabilidad era ir a ver cuál era la raíz de mi mal. Llegué a Alcohólicos Anónimos y ahí me dijeron: tienes que tener una derrota en definitiva. Acepta verdaderamente que tienes problemas con el alcohol para que puedas triunfar sobre él. Alcohólicos Anónimos es un programa que hasta cierto punto es paradójico. Por ahí decía la compañera, se puede dejar, le dice, cuando uno quiere dejar de beber, puede, cuando uno puede dejar de beber, no quiere, dice. Y después cuando ya quiere uno, ya no puede. Así es, en Alcohólicos Anónimos, yo tuve que derrotarme ante el alcohol para poder triunfar sobre el alcohol. Hasta cierto punto es paradójico. Entonces, yo en Alcohólicos Anónimos acepto que tengo un problema en la bebida. Acepto y no volví a beber. Ahorita no he vuelto a beber, pero yo tuve que seguir practicando principios. Después, otro punto básico que nos pone el cofundador es análisis y catarsis. O sea, generalmente somos personas que andamos como ollitas de presión, llenos de problemas, así que a punto de explotar y todo eso, y no decimos nada. Mientras no hablemos, vamos a andar así. Entonces, me di cuenta en Alcohólicos Anónimos que si yo hablaba con alguien y le decía mi problemática, se me liberaba, se me descargaba la carga. Pero para eso tuve que analizar mi vida, tuve que hacer un análisis de mi personalidad para poder saber realmente quién era. Cuando yo analicé mi vida, yo me di cuenta de que tenía muchas virtudes que no sabía o no las había detectado y no las había podido explotar, sino que me dediqué a tratar de vivir mi vida nada más satisfaciendo mis deseos personales a costa de lo que pueda. Y no me preocupé por otras cosas. Entonces, analizo mi vida, me doy cuenta en qué parte estoy mal, qué estoy fallando, qué hice con mis deportes de mi vida, a quién dañé, a quién afecté, qué forma me afecté yo, pero también descubro potencialidades que tengo, virtudes que tengo que no voy a poder cumplirlas. Y entonces hago la catarsis y empiezo a hablar. Es lo que estoy haciendo con ustedes. Estoy hablando con ustedes de mi problemática. Aquí hay una responsabilidad con ustedes al mismo tiempo de no volver a exponer los errores. Ese es el análisis y la catarsis. Después viene otro punto
de relaciones personales e interpersonales. El alcohólico como yo, a causa de sus actitudes negativas, a causa de los desbordes distintos, trae dañado mucho mundo, trae desajustadas las relaciones casi con todo el mundo. Gente resentida, gente rebelada con uno. En mi caso muy particular, pues mis padres, por ejemplo, que se sentían frustrados. Ellos quisieron darme escuela, estudié cinco cosas diferentes y no las pude terminar. La última carrera la dejé en México a 6 meses de terminarla. Me tuve que regresar porque ya andaba yo muy mal en el alcoholismo. Ya en lugar de ir a la escuela, o me salía todos los días de la escuela a las 10 de la tarde para irme al béisbol, para irme me fascinaba, me hice cabaretero allá en México, me fascinaban los cabaretos, ir a bailar y todas esas cosas. Y le perdí el amor a la escuela, pues tuve que dejarla hasta fin de cuentas, pues tuve que regresar aquí, derrotado, porque 6 meses para terminar la carrera ya. Entonces, en ese reajuste de relaciones, cuando yo empiezo a cambiar mis juicios y mis actitudes, cuando empiezo a cambiar mi modo de ser, de actuar y de pensar, entonces, lógicamente, las relaciones que tenía dañadas con las demás, empiezan a cambiar también y empieza a reajustar mi vida. Es como si yo pidiera perdón, pues, muchas veces le dije a mi mujer, o yo le digo, perdónenme por favor, no quiero hacer así, o ya no lo vuelvo a hacer, y ya no me creían. Entonces, hoy, en Alcohólicos Anónimos, empiezo a hacerlo, en lugar de palabras, empiezo a hacerlo con hechos, con cambios de juicio y de actitud. Dejé de celar a mi mujer, dejé de ser infiel a mi mujer, dejé de maltratar a mis hijos. En mi trabajo me hice responsable de mi trabajo. Empecé a ser responsable. Bueno, cambio de juicio y viene el reajuste por los demás. Y luego viene otro punto básico que nosotros le llamamos la búsqueda de una ayuda de un poder superior. Decía la compañera ahorita que no es religioso nuestro programa. No es, lo manejamos de una manera 100% espiritual. Y espiritualidad para nosotros significa despertares de conciencia que me motiven a sufrir cambios, sufrir una transformación, que me lleven a desear. Ese es un despertar de conciencia. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando con ustedes. Si uno de ustedes se está reflejando en algo, lo que estoy diciendo, ¿ese es un despertar espiritual o es un despertar de conciencia? Todo está en que me nace el deseo de cambiar, de poner en práctica otras cosas para poder no seguir en ese error. Y entonces se nos sugiere, generalmente llegamos sin fe. Por ejemplo, en mi caso muy particular, la religión que yo profeso, llegué sin fe, sin ninguna fe porque la había perdido. El estar custodiándose, cuestionando siempre a Dios que yo consigo, de estar diciendo no es cierto, no existe, no me pongo, me hizo que perdiera la fe. Pues ahí se me sugiere tener un acercamiento, una verdadera fe, una ayuda que me pueda ayudar a disciplinarme. Pues, alguien a quien le pueda pedir espiritualmente, que le pueda pedir para que te pueda ayudar a cambiar y otras cosas. Y el último punto básico que nosotros manejamos es trabajando con otros. A mí se me dio un programa, se me regaló un programa ya hecho, en el cual yo he logrado reconocer mi vida, he logrado tener una relación con los demás, he dejado de beber, he cambiado muchos aspectos negativos de mi vida. Entonces, me he dado cuenta que si yo quiero conservar todo eso que tengo ahí, tengo que darlo por otro lado. Tengo que darlo de la manera que a mí se me dio para poder conservar. No podemos ser tan egoístas. Es como la medicina, si vamos a suponer que la medicina descubriera un remedio contra el cáncer y que no lo dieran a conocer, qué egoístas iban a creer. ¿De qué iba a servir? Entonces yo he podido descubrir un programa, unos principios que me han ayudado a reajustar todo lo que les digo. Pues también yo tengo que darlo, pues, sin esperar nada a cambio, para poder conservar. Y eso es lo que nos mueve. Nosotros por eso venimos tratando de hablar de un programa a manera de prevención, en el cual nos puede ayudarles a cambiar si lo quieren, si lo desean, porque el programa Alcohólicos Anónimos no es obligado para nadie. Ahorita cuando empezó el programa, dijo el compañero, les sugiero, dijo, que pongan atención, así lo manejamos el programa, es sugerido el programa para la persona que lo quiere, no para el que lo necesita, porque necesitarlo lo necesitamos casi todos.
para que si lo queremos, me funciona. Yo lo quise y me funcionó. Ahorita me ha funcionado. Ahorita pues aquí vamos a estar. Si tienen algunas preguntas con toda confianza, pueden hacerlas. No es. No, nosotros manejamos nuestro una base de comprensión y de aceptación. No hay risa en esto. Dice por ahí dicho que despreciar o antes de investigar escribir es lo más correcto. Y estamos entonces, ahorita le van a dar una dirección de nuestros grupos, segundo, tercero. Otra cosa, están llegando muchos jóvenes que está mandando la autoridad. Son jóvenes que los agarran comando y los mandan obligatorio por 30 por un papelito ahí. Entonces, podemos no esperar a que me dejen fichado. Y luego ahorita pues ya saben que falta una multa en condición muy libre. Gusto el día. Gracias por la lección.